Este es el video de la resolución del segundo problema utilizando el código PipeFlow del equipo Paw Patrol. El problema dice así: tenemos un pozo del cual se extrae agua por medio de una bomba. Este tiene una altura de z igual a 0 y una reserva de agua el cual tiene una altura de 70 metros. Ambas conectadas por medio de una tubería tienen una salida a la atmósfera con una altura de z igual a 15 metros como se muestra en la figura. El pozo, las reservas de agua conectado por medio de tuberías tienen una altura, una salida de z igual a 15 metros. El problema nos pide que en el caso 1 y 3 encontremos el aumento de carga que debe de generar la bomba para cumplir un flujo volumétrico de 0.002 metros cúbicos sobre segundo. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre en el cual tenemos nuestro sistema completo. El depósito 1 tiene una altura de nivel de agua de 6 metros y su tubería hasta llegar al punto B tiene una longitud de 55 metros, que también es la misma altura que tiene nuestro depósito. En la segunda parte tenemos nuestro pozo de agua, del cual se extrae agua por medio de una tubería, y esta tubería tiene una longitud total de 15 metros. La sección que va desde el punto A hasta la bomba tiene 1 metro y después de la bomba hasta el nodo B tiene 14 metros. Estas dos ramas de nuestra tubería tienen dos diámetros distintos, uno de 60 milímetros, que es este de aquí abajo, y uno de 40 milímetros, que es este de acá arriba. Cada una de estas tiene una llave, el cual va a permitir el flujo de agua en la tubería o lo va a cancelar. También el depósito 1 tiene una llave la cual va a ser de gran utilidad para resolver el caso número 1, que más adelante se explicará qué es lo que se debe de hacer. También tenemos nuestra salida de agua, que esta tubería tiene un diámetro de 100 milímetros y tiene una longitud de 5 metros y está abierta a la atmósfera. Caso 1. Considere la llave D cerrada. Esta es la llave D, por lo que no influye todo el tanque 1 en el análisis. Encuentre H con las llaves A, C y B abiertas y la presión que se genera en el nodo B. Encuentre H con las llaves C, B abiertas y A cerrada. Entonces vamos a tener que el flujo va a ir viajando por toda esta tubería y solo va a viajar el fluido por este lado de la tubería que está en paralelo. Después encontrar con esta llave cerrada y solo con A y B abiertas. Por último vamos a considerar un diámetro equivalente, el cual sería la suma del diámetro de la tubería del lado izquierdo más el diámetro de la tubería del lado derecho, y vamos a comprobar si el resultado es el mismo que tener las dos tuberías distintas. Caso 2. Considere B cerrada la llave B, por lo que las tuberías en paralelo, que son estas dos, el motor y el pozo, no afectan en todo el análisis del caso 2. Encuentre el flujo volumétrico que produce al tener agua esta reserva y la presión que se genera en el punto B, que es este de aquí. Caso 3. Considere todas las llaves abiertas. Encuentre la carga que debe de producir la bomba para mantener un flujo de 0.002 metros cúbicos sobre segundo por la sección de la tubería AB. Es la sección de tubería AB donde debe haber desde este punto hasta este punto este flujo volumétrico. Realice un análisis de las diferencias de presiones que se generan en el caso 1 y 2 y proponga qué sucede. Para representar nuestro diagrama de cuerpo libre en el programa PipeFlow, vamos a usar este nodo como pozo de agua, el cual está abierto a la atmósfera y tiene un nivel de agua de 3 metros. Una tubería que tiene una altura de 15 metros y esta no solo es su altura, sino también es su longitud. Este nodo es el nodo B y tiene una salida que tiene una longitud total de 5 metros. Esto tiene una longitud de 1 metro con un diámetro interno de 100 milímetros. Esta tiene una longitud total de 14 metros con un diámetro interno de 40 milímetros.
Estas dos tienen la misma longitud y mismo diámetro, que es de 7 metros con 60 milímetros. De este punto a este punto va a haber una tubería que tiene 55 metros y está a una altura de 70 metros, como podemos ver en nuestro diagrama de cuerpo libre. No pongo la otra tubería porque tengo la versión de prueba y no permite más de 5 tuberías. Sin embargo, para realizar el ejercicio vamos a separarlo en dos partes, la primera parte vamos a analizar solo esta sección. Después, en el caso 2, vamos a eliminar todo esto y analizar lo que se nos pide, nada más agregando una sola tubería que va desde este punto hasta el nodo B. Y después, para resolver el caso 3, vamos a agregar un flujo de entrada que va a ser el flujo que encontramos en el caso 2. De esta forma podemos obtener el análisis completo sin necesidad de la tubería y sin tener algún error o un resultado distinto al tener la tubería. Antes de empezar a resolver el caso 1 es importante mencionar que la carga es igual al cambio de la presión dividida entre la densidad por la gravedad. El cambio en las presiones es P1 menos P2. Con esto podemos darnos cuenta que la pérdida de carga en ambas tuberías es la misma. ¿Por qué? Porque su presión 1 de la tubería 1 es igual a la presión 1 de la tubería 2 y lo mismo con la presión 2 porque están conectadas en paralelo. Una forma más fácil de entender el problema es con un análisis de circuitos. Nosotros tenemos una corriente de entrada a un nodo y se divide en dos tuberías. ¿De qué va a depender la cantidad de fluido que esté viajando a través de cada tubería? Al igual que en circuitos, depende de la resistencia, solo que en fluidos no tenemos una relación lineal como la de circuitos. Entonces la resistencia o la pérdida de carga que va a generar nuestra tubería depende del coeficiente de fricción, de la velocidad y del diámetro. Al hacer nuestro análisis en el programa Pipeflow, nos podemos dar cuenta que, al igual que en circuitos donde tenemos una menor resistencia o una menor pérdida de carga, es donde más fluido va a estar pasando. En las tuberías 2 y 3 tenemos una pérdida de carga de 0.04 en cada una, mientras que en la tubería de 4 tenemos una pérdida de carga de 0.1. Podemos ver que la carga generada en la tubería 4 es mayor. Por lo tanto, podemos pensar que el flujo que va a estar pasando por la tubería 4 es menor a la que está pasando por la tubería 2 y 3. Y el mismo programa nos da este resultado. En la tubería 2 y 3 está pasando un flujo de 0.015, mientras que en la tubería 4 está pasando un flujo de 0.006. Al sumar estos nos debería dar 0.02, sin embargo, porque el programa está redondeando los valores, nos da un poco más del flujo, que es de 0.002. También podemos ver que en la tubería con una menor resistencia el número de Reynolds es mayor y su coeficiente de fricción es menor. Y también podemos darnos cuenta que mientras más grande sea el número de Reynolds, menor es el coeficiente de fricción. Esto nosotros lo pudimos ver más fácil en un flujo laminar, porque teníamos una relación de que el coeficiente de fricción es igual a 64 dividido por el número de Reynolds. Sin embargo, es más difícil verlo en un flujo turbulento debido a que la ecuación no es lineal, el cual pues con este programa es muchísimo más fácil ver que mientras más va creciendo el número de Reynolds, el coeficiente de fricción va disminuyendo. Arroja el programa de la carga que nuestra bomba debe estar generando es de 12.107. También podemos ver datos unos muy importantes que nos van a servir más adelante, que es la presión que tiene el fluido antes de entrar a la bomba y la presión de descarga del agua. El último dato que se nos pide es la presión en el nodo B,
y la presión que nos marca el programa es de 0.041 kilopascal. En el caso 1, inciso B, nos pide encontrar la carga que tiene que generar la bomba cuando cerramos el paso a nuestra tubería, y vemos que es una carga de 12.189 metros. En el caso 2, con la otra tubería nos da una carga de 13.083 metros, y es importante ver que todas estas unidades de cargas están dadas en metros. Bueno, si hacemos una relación entre los diámetros y la potencia que necesita o la carga que debe producir la bomba, tenemos como resultado que un incremento del 3% en el diámetro solo nos reduce un 0.8% la carga que debe producir la bomba. Entonces, para un análisis profundo o un análisis de ingeniería bien hecho, se tienen que buscar los diámetros óptimos en el cual la carga que necesite producir la bomba sea la menor posible. Esto disminuye incrementando el diámetro, y también considerando que al incrementar el diámetro los costos de la tubería aumentan. Entonces, para un análisis más profundo se deben considerar la reducción del costo al incrementar el diámetro de la tubería, porque esto nos genera una reducción en la potencia que debe generar nuestra bomba, la carga que viene relacionada con la potencia y los costos que aumentan al incrementar el diámetro de nuestra tubería. El inciso C nos pide encontrar la carga que genera la bomba cuando sumamos los dos diámetros que nos dan al principio de las dos tuberías en paralelo para hacer una equivalente a la suma de los dos diámetros. La carga que nos genera es de 12.024, y en el primer caso, cuando teníamos los dos diámetros, nos generaba una carga de 12.107 metros. Con esto podemos darnos cuenta que no es lo mismo tener dos tuberías con un diámetro de 60 y un diámetro de 40 milímetros y tratar de simularla con un diámetro equivalente de 100 milímetros. En la vida real tampoco se va a ver reflejado el mismo efecto. Tendremos que buscar una relación con los diámetros para encontrar una tubería equivalente y que el resultado sea el mismo. Por lo tanto, para hacerse un análisis correcto, se deben considerar las dos tuberías con sus diámetros de 60 y de 40. En el caso 2, tenemos aquí un codo y una entrada aguda y su respectiva llave. Al resolver con el programa nos da un resultado de 104.685 kilopascales en el nodo y un flujo másico de 80.5754 kilogramos sobre segundo, que es lo mismo a un flujo volumétrico de 0.0807 metros cúbicos sobre segundo. Para comprobar que es posible sustituir todo este sistema de tuberías por una simple tubería con una demanda de flujo, nosotros agregamos nuestra demanda de flujo con el flujo volumétrico que encontramos anteriormente, que es de 80.57. Nosotros encontramos que la presión en el nodo 1 es de 104.685 y la presión en el otro nodo con la demanda de flujo es exactamente la misma. Para resolver el caso 3, en el cual se nos pide que en esta tubería haya un flujo másico total de 2 kilogramos sobre segundo producido por la bomba. Al resolver esto, encontramos que la carga que debe de aumentar la bomba debe de ser de 23.241 metros. Una vez que ya tenemos los resultados del caso 3, pasamos a responder la última pregunta, que es comparar el caso 1 con el caso 2, las presiones que se generan en el nodo. Como podemos ver, en el caso 1 la presión en el nodo B es de 0.041 kilopascales y en el caso 2 la presión es de 104.685 kilopascales. Quiere decir que la presión que genera la reserva de agua en el nodo es muchísimo mayor que la que genera nuestra bomba. Por lo tanto, tiene que aumentar la carga en la bomba
y es precisamente lo que nos dio en el caso 3, para que el flujo siga saliendo solo en la tubería que tiene una altura de 15 metros, porque si no aumenta la carga la bomba, también estaría bajando agua en la dirección de B a A, por la presión que genera la altura a la que se encuentra la salida de la tubería y la altura que tiene el agua del depósito 1. Entonces la bomba tiene que aumentar al doble su carga cuando se tienen todas las llaves abiertas para que el flujo salga solo en esa dirección. Una última analogía que podemos hacer con fluidos y circuitos es que si nosotros tenemos nuestro pozo y nuestra bomba generando una presión, va a haber un fluido en esta dirección, y también nosotros tenemos nuestra presión generada por la altura que tiene nuestra reserva de agua. Entonces este también va a generar una dirección de flujo de la reserva a nuestro nodo, donde se intersectan todas las tuberías. Si nosotros no aumentamos la presión de la bomba o la carga que genera la bomba, también tendríamos una dirección de flujo en esta dirección. ¿Por qué? Porque como sabemos que la corriente en un circuito viaja de un voltaje mayor al voltaje menor entre la resistencia, también en fluidos podemos hacer esta analogía, pensando en que la corriente viaja de una presión mayor a una presión menor y depende de la resistencia. La cantidad de flujo que va a viajar sobre la tubería, como ya lo mencionamos anteriormente, depende de la resistencia, que en fluidos no es esta relación lineal, pero podemos hacer una analogía similar. Entonces, si no aumentamos la presión en este punto para que sea mayor a la que hay en este punto, tendríamos un flujo viajando en esta dirección. Y lo podemos comprobar fácilmente con el programa Pipeflow. En los resultados que nos da, también nos da la presión de descarga a la cual está saliendo el fluido después de la bomba, y podemos ver que es de 257 kilopascales y la presión en el nodo es de 109.913 kilopascales. Entonces tenemos una presión mayor a la salida de la bomba, que es de 257, y una presión menor en el nodo, ya considerando también la presión que está generando nuestra reserva de agua por la altura que tiene. Entonces el fluido va a estar viajando de la bomba hacia el nodo por estas dos tuberías y saliendo en esta tubería de descarga, que es precisamente esta. Entonces el flujo volumétrico que va a estar saliendo por esta tubería va a ser igual a la suma de este flujo más la suma del flujo que está produciendo el depósito de agua. Por la conservación de la masa sabemos esto. Y la conservación de la masa también la podemos ver fácilmente en el programa Pipeflow, en el cual nos dice que en esta tubería hay un flujo másico de 82.5754 o un flujo volumétrico de 0.80827, y si recordamos nuestros resultados del caso 2, habíamos encontrado que el flujo volumétrico que va a producir nuestro depósito a una altura de 70 metros es de 80.5754 kilogramos sobre segundo, y una de las condiciones es que el flujo que se va a mantener por toda esta tubería es de 2 kilogramos sobre segundo. Entonces, al sumar estos dos flujos nos da un flujo total de 82.5754 kilogramos sobre segundo. Estos son los resultados finales. Del caso 1 tenemos que la carga que debe producir la bomba es de 12.107 metros. La presión en el nodo al tener esta carga es de 0.041 kilopascales. Y tenemos dos resultados del inciso B, el cual es con un lado de la tubería, la carga que debe producir la bomba es de 12.189 metros,
y en el otro lado de la tubería la carga es de 13.083 metros. En el inciso C nos da una carga de 12.024 metros. En el caso 2 tenemos que la presión en el punto B es de 104.685 kilopascales con un flujo másico de 80.5754 kilogramos sobre segundo. Y en el caso 3 podemos ver que la carga que debe generar nuestra bomba es de 23.241 metros.